hasta ahora, con respecto al capacitor, más allá de que en un capacitor la carga es igual al producto de su diferencia de potencial entre los extremos por su capacidad, es decir que Q es C por B, habíamos visto qué pasaba cuando un capacitor adquiría carga. Es decir, si teníamos un capacitor totalmente descargado, en serie con una resistencia, y se lo conectaba a una pila. ¿Cómo se lo conectaba a una pila? Bueno, se bajaba este interruptor, entonces instantáneamente se generaba una corriente, pero esta corriente ahora no tenía un valor constante como habíamos visto en circuitos anteriores, sino que tenía una ecuación que era esta de acá. La corriente empezaba con un valor bastante alto, que era el cociente entre el voltaje y la resistencia, y después bajaba. ¿Bajaba cómo? Exponencialmente. Bajaba exponencialmente en función del tiempo. A medida que pasaba el tiempo, la corriente era cada vez menor. Y por supuesto que como se establecía una corriente y esa corriente iba llegando al capacitor, el capacitor empezaba a acumular carga y entre los extremos se generaba una diferencia de tensión, un voltaje. Entonces, el voltaje en los extremos del capacitor en función del tiempo era esta ecuación de acá, que tenía esta forma, tenía este gráfico. A medida que aumentaba el tiempo, el voltaje en los extremos del capacitor se parecía cada vez más al voltaje de la pila. Se dice que a tiempo infinito el voltaje del capacitor llegaba a ser igual al voltaje de la pila. Perfecto. Entonces, ahora lo que nos faltaba ver era, ok, esto era la carga de un capacitor. Teníamos un capacitor descargado, lo conectábamos a una pila a través de una resistencia y se empezaba a cargar, se generaba una corriente y estas dos eran las ecuaciones y estos dos eran los gráficos de esas ecuaciones, los gráficos de esas funciones que tenían como variable el tiempo. Aumentaba el tiempo y las cosas iban cambiando. El tema es, ¿qué pasa ahora si yo tengo un capacitor que ya está cargado? Tengo un capacitor que ya está cargado y entre los extremos del capacitor tengo un voltaje al que llamo voltaje inicial. Entonces, el capacitor está cargado y tengo una resistencia y esto está abierto. ¿Qué pasa ahora si yo cierro este circuito? Yo cierro este circuito. Bueno, como el capacitor estaba cargado y yo cierro el circuito, otra vez se establece una corriente, pero esta vez el capacitor se empieza a descargar, porque lo que hago yo es cerrar el circuito, entonces acá se establece una corriente. Bueno, la corriente puede ser en un sentido o en el otro, depende cómo esté el cargado del capacitor, pero lo importante es que yo tenía un voltaje que era el voltaje inicial, sobre el capacitor. Este capacitor entre sus extremos tenía un voltaje inicial y obviamente cuando yo lo cortocircuito y empieza a circular una corriente, el voltaje se hace cada vez menor. Instantáneamente, entonces cuando yo bajo el voltaje, se genera esta corriente que otra vez va a ser alta al principio y después va a disminuir. Y la carga, el voltaje que tenía este capacitor al principio, en un momento valía algo y después también va a empezar a bajar porque el capacitor empieza a perder carga. La ecuación del voltaje en los extremos del capacitor en función del tiempo es esta ecuación de acá. Y la ecuación de la corriente en este circuito en función del tiempo es esta ecuación de acá. Fijémonos que la ecuación de la corriente, tanto cuando se carga el capacitor como cuando se descarga, tiene la misma forma. Lo único que, por supuesto, si acá yo tenía una pila de un determinado valor, va a ser ese determinado valor sobre R. Y si yo tengo un capacitor que entre sus extremos tenía un determinado valor de voltaje inicial, la corriente en función del tiempo va a ser ese valor sobre R. Pero después la forma es exactamente la misma. Y si hacemos un gráfico de la corriente en función del tiempo cuando el capacitor se está descargando, este gráfico es igual al gráfico de la carga. En cambio, el voltaje en los extremos del capacitor, cuando se está descargando, es muy distinto a cuando se está cargando. Por supuesto, cuando el capacitor se está cargando, su voltaje cada vez mayor. En cambio, cuando el capacitor se está descargando,
el voltaje es cada vez menor. Es más fácil, me parece, operar matemáticamente incluso cuando el capacitor se está descargando. Entre otras cosas porque tanto el voltaje en función del tiempo como la corriente en función del tiempo tienen la misma forma y las ecuaciones, que son muy parecidas, son mucho más fáciles de manejar que las ecuaciones de la carga de un capacitor. Pero bueno, como de la carga ya hicimos varios ejemplos, vamos a hacer un ejemplo de cómo sería un problema que involucre la descarga de un capacitor. Y un problema que involucre la descarga de un capacitor podría ser este. Supongamos que tenemos un capacitor que se cargó de alguna manera hasta que el voltaje entre sus extremos es 9 volts. La capacidad de ese capacitor es 0,00001 faradio, lo que decíamos que era igual a 10 microfaradios, ¿no? Esto es 0,00001 faradio es 10 microfaradios, o sea, 10 millonésimas de faradio. Es un valor bastante común en electrónica y una resistencia de 56.000 ohms. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cierro esta llave? Obviamente el voltaje empieza a bajar y la corriente empieza a bajar. Lo bueno que tiene la descarga, el problema de una descarga de un capacitor, es que tanto el voltaje como la corriente tienen la misma forma de la ecuación. Es una exponencial decreciente. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver cuánto vale R por C. Recordamos que si expreso la capacidad en faradios y la resistencia en ohm, cuando hago la multiplicación, el resultado me da en segundos. En este caso me da 0,56 segundos. Entonces, ¿cómo quedan esas ecuaciones? Bueno, yo sé que el voltaje inicial era 9 volts. 9 volts. Y ahora tengo que multiplicarlo por E a el tiempo que quiero calcular ese voltaje. Si yo quisiera calcular cuánto es el voltaje a los 2 segundos y cuánto es la corriente a los 2 segundos. ¿A los 2 segundos de qué? A los 2 segundos de que cerré la llave. ¿Está bien? Cuando cierro la llave empieza a circular una corriente y se empieza a disminuir el voltaje. Y a los 2 segundos, ¿qué voltaje tengo? Bueno, si quiero saber a los 2 voltajes qué voltaje tengo, a donde diga tiempo, escribo 2 segundos. Entonces me va a quedar 2 segundos dividido 0,56 segundos. Los segundos se simplifican y 2 dividido 0,56 es 3,571. O sea que el voltaje a los 2 segundos es 9 volts por E elevado a la menos 3,571. Les recuerdo cómo se hacía eso. Ponía Shift LN y me aparece la letrita E y entre paréntesis pongo menos 3,571. Cierro paréntesis, pongo igual y a eso, que era 0,028, lo multiplico por 9 y me da 0,253. ¿Está bien? Entonces, yo tenía un capacitor cargado de tal manera que el voltaje entre sus extremos era 9 volts y estaba conectado en serie con una resistencia. Cuando bajo esa llave, a los 2 segundos tengo un voltaje de 0,253 volts. El capacitor se descargó. En 2 segundos, de 9 volts pasó a 0,25 volts. ¿Está bien? Y la resistencia y la corriente lo mismo. Lo que pasa es que los valores dan mucho más chicos porque tenía el voltaje inicial, que era 9 volts, dividido 56.000, ya me da un número chico. Si lo multiplico por E a la menos 3,571, eso me da un valor todavía más chico, que es este de acá. 0,0000045 amperes. O sea, 4,5 millonésimas de amperes. Millonésimas se dice micro en física. Entonces era 4,5 microamperes. 4,5 microamperes. Es un valor, una unidad bastante usada en electrónica, que se manejan en corrientes muy chiquitas. Corrientes que tengan un valor de microamperes son comunes. Entonces, este circuito es un circuito con el que típicamente se podría hacer un temporizador, ¿no?
yo sé que a los 2 segundos, acá voy a tener 0,25 volts. ¿Está bien? Entonces, si yo pusiera acá un instrumento que mida voltaje, en el momento en que mido 0,25 volts, sé que hace 2 segundos es que se cerró la llave, ¿no? Es como tener un temporizador de que sucedió algo. Bueno, así se opera con la ecuación de la descarga de un capacitor.